Lo que no se dice. Y bien, continuamos nosotros aquí en La Luz Televisión con este programa Lo que no se dice. Estamos hoy con el hermano Caleb Fernández, quien tiene muchos años trabajando con los adolescentes, tanto con adolescentes y como a los maestros que van a trabajar con los adolescentes, o sea, no solamente con uno, sino con dos personas, porque son cosas distintas, creo yo. Hoy lo vamos a hacer. Caleb, gracias por estar con nosotros aquí en La Luz Televisión. Gracias por la invitación también para compartir lo que en la experiencia hemos ganado hasta aquí, trabajando con especialmente líderes que quieren trabajar con los adolescentes. ¿Es muy difícil trabajar con adolescentes, Caleb? No es difícil, es laborioso. Hay varias formas de hacerlas y nuestra inquietud primera fue, por ejemplo, ¿no?, un eslogan que decía: millones de adolescentes no estarán en la iglesia el próximo domingo. Entonces hay que saber dónde van a estar. Y eso es una base. Muchos padres el domingo uno le pregunta: ¿y su hijo adolescente? Uy, se quedó en la casa, dice que tenía tareas que hacer. ¿Seguro? Sí, pero se quedaron 4 horas solos y usted no sabe por qué se quedó. Le dijo eso, pero no es. Y otro eslogan que usamos es: al adolescente nunca hay que dejarlo solo ni sin nada que hacer. Siempre hay que dejar una tarea y con otra persona que lo acompañe. Y esa es nuestra razón básica, ¿no? Buscar personas que acompañen al adolescente, que acompañen la adolescencia, que nosotros la configuramos basados en la educación secundaria, ¿no?, desde los 12 años hasta los 16. Durante esta época de los 12 a los 16, como tú llamas la adolescencia, ¿qué nosotros como cristianos tenemos que darle a ellos? Aparte de consejos, directivas que sean consecuentes con la persona que se va a tornar su líder o su autoridad. Generalmente son los padres, ¿no? Para un hijo hombre el papá es su héroe, para una hija mujer su mamá. Pero muchas veces los padres no tienen las capacidades o a lo mejor la oportunidad o la vida que llevan, el contexto, como lo manejan, no es el apropiado. Y justamente el manejar la vida, el compartir las problemáticas y aprender a resolverlas es lo que está enseñándole al adolescente. ¿Cómo lo hacen sus padres? Ellos lo van a hacer. ¿Cómo lo promueven? ¿Cómo logran salir de un escollo? Ellos lo van a hacer igual. No es precisamente una clase o una orientación como una escuela, sino la vida misma, el ejemplo hace. La Biblia dice que no deben los padres exasperar a sus hijos, y eso los exaspera cuando el padre dice una orden y él no la hace, ¿no? Ven temprano y llega tarde, o arregla tu cuarto pero él no la arregla, o haz esto y él no lo hace. Entonces eso exaspera, y dice la Biblia que al exasperarlo lo desalentamos al adolescente. Lo que yo entiendo dentro del trabajo de los adolescentes es que la iglesia tiene que estar preparada no para ser sustituto, pero sí para ayudar a los adolescentes que llegan a la iglesia. Porque yo sé, los padres, como tú decías, de repente se airan rápido, porque también dice, padres no airáis, o sea, pero entonces de repente el padre, la madre trabajan ahora, es muy común, y no tienen mucho tiempo para ayudar a los adolescentes. ¿La iglesia tiene que prepararse para ello? La iglesia hasta ahora ha cumplido un rol muy importante de darle educación teológica, capacitación bíblica a través de su escuela bíblica o estudios bíblicos o la escuela dominical, pero hace falta una pastoral. Entonces es propio que, así como el pastor es pastor de las ovejas, de los adultos, de las familias, alguien también debe trabajar con adolescentes. Importante la adolescencia porque está comenzando la vida. Importante la adolescencia porque a los 11 años todos los chicos y chicas tienen un despertar por lo espiritual. Y si no hay alguien que los esté orientando, dándole el camino, la ruta que seguir, ellos van a ir por otra. Porque hay muchas personas que están buscando esa edad. Todos los centros comerciales hacen propaganda apelando al muchacho de 11, 12 años, no necesariamente a un adulto. Son los que, a pesar que no tienen dinero, son los que más compran o se lo hacen comprar. Ahora, ¿tú crees que el adolescente entre esa edad de 11 a 16 años es moldeable? La premisa está en que él siempre tendrá preguntas que hacer y el adulto debe responder solamente la pregunta que se le hace. Muchos adultos le tienen temor a la pregunta del adolescente porque él empieza a elaborar muchas respuestas,
pero hay que tratar de centrarnos. Él pregunta una sola pregunta y esa se le debe responder sin darle relleno. Y poco a poco él va a comenzar a aprender a concatenar todas las informaciones que él consigue. Por eso es preciso que el adulto acompañe al adolescente, porque si no está específicamente sus padres, que son los más importantes en ese caminar, estará otra persona que a lo mejor tiene una deficiencia en su personalidad o a lo mejor tuvo otros problemas en su vida y su consejo va a ser a partir de sus problemas. Pero el padre con su hijo tiene el mismo problema, en la misma circunstancia, la coyuntura de vida familiar es conocida en el núcleo. Es muy importante de repente, no solo los adolescentes, sino la preparación al padre, porque por lo que yo llego a entenderte, es que el padre de repente no sabe la respuesta a uno, o no quiere darla, o no sabe cómo darla. Eso. Por ejemplo, un tema muy puntual es el sexo. Creo que los padres no responden a sus hijos o desvían la pregunta, y por último ya los hijos ni lo preguntan. ¿Es esto cierto? Sí, ocurre porque las primeras razones que dijiste es propio, no están capacitados, o rehuyen a la pregunta cuando es tan sencillo, o sea, es un diálogo. La intencionalidad debe ser, los padres y los hijos deben ser amigos, siempre manejar el diálogo, como dijiste al comienzo, para bueno o para malo, pero hay que manejar el diálogo, siempre, sin llegar a entorpecer. Nunca debe cortarse el diálogo padres con hijos. Entonces los padres debemos ser un poquito específicos o tratar de hacer formas o crear ambientes. No hay que discutir el tema siempre, de repente hay que cambiar otro tema o otra circunstancia o crear otro ambiente para seguir conversando. No precisamente hay que agotar el tema como problema, sino cambiar de tema y seguir manejando el diálogo. Diálogo, creo que esa es la palabra, ¿no? Ahora, yo pienso, de repente me equivoco, pero yo pienso que los padres somos los causantes de que nuestros hijos no vayan a la iglesia. Los padres. Sí, seguramente. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? No, yo más estoy de acuerdo con mi esposa. Ella dice, no hay hijos problemas, son los padres el problema. Lo mismo casi, ¿no? Lo mismo que te he dicho, ¿no? Sí, claro, ese es el rol. Y eso pasa pues porque hay muchos padres que tratan que sus hijos vayan al lugar donde ellos se congregan, ¿no? Pero los hijos han encontrado otras cosas afuera, entonces yo les aconsejo que acompañen a sus hijos a otro lugar, a otra congregación, para donde ellos puedan alimentarse de la palabra de acuerdo a su necesidad. Porque a veces en la iglesia donde los padres estamos ya han pasado 20, 30 años, entonces el mensaje de repente es incisivo en algún error de los adultos y no precisamente se capacita al adolescente. Pero hay otras iglesias, otras congregaciones que están provocando alcanzar a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces él se va a sentir mejor ahí y va a escuchar un mensaje apropiado para su necesidad o respuestas para sus incógnitas, que no precisamente es en su iglesia tradicional. Y esto hace de repente también que el muchacho vaya, aprenda, se le prenda la mecha y regresa y prende la mecha en su iglesia. Sí, se involucra. Esa es otra razón que debemos trabajar los adultos. Tratar de que nuestros hijos adolescentes se involucren en la vida de la iglesia. Si no les sirves al Señor, ya no encuentra razón de congregarse. Porque si tú te congregas solamente para cantar y escuchar, solamente para recibir y no dar, entonces no tienes razón. ¿Y tú crees que el adolescente está como una esponja absorbiendo todo? Todo lo bueno y lo malo. Todo lo evalúa y saca sus propias conclusiones. Pero el adulto puede conocer lo que él está pensando, dialogando siempre con él, conversando. Y quiero remarcar ese asunto de dialogar. No precisa, como dije en un momento anterior, agotar temas como para decir, yo te he dicho que camines con el pie derecho y con el pie derecho vas a caminar y mientras estés bajo mi techo, no precisa. Simplemente dígale camina. Camina, sale con la izquierda, camina de rodillas, no sé, camine 4 patas, pero que camine. Y esa es su decisión, pero hay que orientarle que camine. Es propio que a lo mejor el adolescente no responde inmediatamente, pero pasan 2 o unas 3 días y él reacciona y dice, tenías razón, porque ya evaluó lo que se le dijo. Pero si los padres huelgan en decirle o corregirle, están equivocados. Y de repente es malo también empujarlo, no, vamos a la iglesia, a la fuerza, ¿no? No te doy esto, condicionar. No. Porque creo que algunos padres condicionan, ¿no? Sí, castigan con sus hijos. Te llevo a la iglesia el domingo y te portas mal. Estamos conversando con Caleb Fernández, muy conocido
en el ámbito cristiano por trabajar con adolescentes, y hoy tenemos una charla muy importante, pero nosotros ya volvemos aquí en La Luz Televisión porque también queremos compartirle algo importante. Ya regresamos. Lo que no se dice.